Bueno, ahora regresamos al doctor Antonio López Cepeda, a lo que hoy nos trajo de información con respecto a la endometriosis, cómo distinguirla, cómo entenderla y cómo tratarla. Comienzan a llegar las llamadas, vamos a hacer de alguna manera un tiempo en unos 10 minutos para poderles dar también el espacio a todas estas cuestiones que están llegando, que son muy particulares, para seguir con la información que nos trajo, doctora. Entonces, Bueno, estábamos con que sí se puede detectar a través de, sobre todo, ponerse en contacto con el cuerpo y claro, distinguir que esto no es normal, no sí, está bien. sí. Ahorita me quedé reflexionando, hubo una pregunta que no respondí en el segmento anterior. Preguntaste qué es la endometriosis. Y eso es algo importante entender de lo que se trata, para que en cierta manera tanto la mujer como el hombre entiendan que pudiera ser parte normal de la vida de la mujer y por qué hay que atenderlo. En la capa interna del útero o de la matriz hay una membrana que se llama endometrio. Esa membrana es rica en vasos sanguíneos porque es en donde se va a llegar y se va a anidar el óvulo fecundado, o sea, el embrión. Cuando eso no sucede en el ciclo femenino, que no se da la fecundación, esa membrana, por situaciones hormonales, se va a desprender. Al desprenderse, como es muy rica en vasos sanguíneos para darle la nutrición al embrión, va a ocasionar sangrado. Ese es el sangrado que se llama menstruación. Por eso en la menstruación en ocasiones salen como pellejitos, que es precisamente eso, el endometrio. Pero lo normal es que salga a través del cuello de la matriz y a través de la vagina y se expulse. Hemos visto con el tiempo, con la laparoscopía, con muchas situaciones, que el 90% de las mujeres, así como tienen esa expulsión por vía vaginal, también sale la sangre a través de las trompas hacia la cavidad abdominal. Es lo que llamamos menstruación retrógrada. ¿Qué sucede? Que también va a haber fragmentos de endometrio que caen en la cavidad abdominal. Por razones que aún no se saben en el mundo, que se supone que son genéticas e inmunológicas, que en alguna etapa de su vida la mujer permite que ese tejido que debería estar muerto se implante y vuelva a vivir. Entonces ese endometrio fuera de su lugar normal es lo que llamamos endometriosis. Es decir, es una parte fisiológica de la mujer, pero en un lugar en donde no debe de estar. Es como decir, la orina debe de estar en la vejiga, pero ¿qué pasa si la orina se encuentra fuera de la vejiga? La orina contiene sustancias como urea y otras cosas que son muy irritantes, que van a ocasionar problemas muy importantes. Es lo mismo, el endometrio en un lugar que no debe de estar ocasiona todos los síntomas de lo que estamos hablando, y eso es lo que se llama la enfermedad de endometriosis. ¿Hay algún perfil del paciente, mujeres a las que les ha dado, que han investigado, que la ciencia ha puesto su atención en recabar si es por la edad o si es un factor hereditario el que también tiene un importante lugar Sí. en la aparición de la endometriosis, o hábitos de vida, doctor? Sin duda, todo eso son factores que ocasionan que se desencadene la enfermedad como tal. Porque si el 90% de las mujeres tienen menstruación retrógrada durante su ciclo, ¿por qué solamente un 15 a 20% va a presentar endometriosis de nuevo? ¿Por qué solamente un porcentaje pequeño? Ahí es donde vienen precisamente los factores de riesgo. Uno, lo acabas de mencionar, genético. Es decir, si hay familiares que ya hayan tenido endometriosis, es muy probable que la mujer en cuestión también lo tenga. Factores inmunológicos. En eso, por supuesto, influye en gran parte la alimentación, hábitos de vida, paridad, es decir, tener o no tener hijos. El tener hijos protege, porque son periodos largos en que la mujer no tiene menstruación y no tiene esa descamación, esa salida de endometrio. Entonces protege. Uso o no uso de anovulatorios. Y algo que es muy frecuente en la actualidad, que la mujer cada vez pospone más la maternidad. Es decir, un efecto protector de la maternidad porque no haya menstruación,
cada vez la vemos más. La mujer desea tener hijos, en promedio en la actualidad entre 30 y 35 años, una vez que ha resuelto su vida profesional. Entonces empiezan a buscar cumplir el deseo de ser madres. Y por supuesto todos esos factores influyen en que la endometriosis la veamos ahora con mayor frecuencia. ¿Se puede presentar en mujeres que no han tenido hijos, en mujeres jóvenes? Claro, es en donde con mayor frecuencia lo vemos. De hecho, la endometriosis la vamos a ver y la tratamos en dos situaciones en específico. Infertilidad, que la diagnosticamos en una etapa más temprana, porque la mujer que tiene infertilidad, para empezar debemos de hablar de infertilidad de una mujer que ha tenido vida sexual sin protección durante un año y no logra un embarazo, entonces hablamos de infertilidad. Una parte del protocolo de estudio de infertilidad es una laparoscopía, para ver que sus órganos estén bien y sobre todo, cuando hablamos que una mujer tiene cólicos menstruales e infertilidad, hemos visto que cuando hacemos una laparoscopía, hasta en un 40% de los casos tenemos endometriosis. En este momento en la página de Facebook de Club de Mamás hicimos una pregunta, bueno, dos, que el doctor Antonio López Cepeda, nuestro invitado del día de hoy, nos sugiere. ¿Has tenido dolor en la menstruación? Dolor que te incapacite, que tengas que acostarte, que tengas que cancelar tu trabajo, tu reunión, que no puedas salir. O bien sufres de dolor durante tus relaciones sexuales. Te duele cuando tienes relaciones sexuales. Esto me lleva también a invitarte, obviamente, a que hagas las preguntas que desees para el doctor y que puedas responder estas. ¿Alguna vez has tenido o sufres constantemente de dolor en la menstruación, en los días que toca tu regla, tanto que te incapacita? ¿O sufres durante las relaciones sexuales de dolor? Además de responder estas preguntas, pues seguro surgirán otras. Acompáñate de estos medios que ahora nos permiten, pues, con una simple conexión a internet, poder interactuar en vivo, en tiempo real con nuestros invitados. El doctor Antonio López Cepeda es un especialista y creo que hoy debemos aprovecharlo, doctor. En el tema de las relaciones sexuales, ¿por qué aparece el dolor durante estas? Cuando hablamos de endometriosis, hasta hace unos 10, 15 años, hablábamos de una sola enfermedad. En la actualidad, a partir de entonces, hablamos y diferenciamos de tres tipos. Una que llamamos enfermedad peritoneal, la otra la enfermedad ovárica y la más grave, que es a la que se está orientando la pregunta, se llama endometriosis infiltrativa o endometriosis profunda. Cuando en la cara posterior de la matriz, es decir, en el hueco que existe entre la matriz y el recto, que es el intestino grueso por donde va a ser expulsado el excremento, se llama fondo de saco de Douglas, que por leyes de gravedad normales, una mujer estando de pie, cualquier líquido, cualquier desecho, cualquier cosa va a ir a dar precisamente a eso por la ley de gravedad normal. Entonces allí es en donde con mayor frecuencia tenemos el problema de endometriosis. Cuando hablamos de endometriosis infiltrativa, hablamos no de un pequeño pellejito, vamos a decirlo así para que la gente lo comprenda, nosotros le llamamos implantes de endometriosis, sino un nódulo, y un nódulo lo podríamos asemejar a una canica o a un balín. Hace una diferencia el tener una superficie lisa a tener una superficie nodular, una superficie grande. Si está implantado en zonas como los ligamentos uterosacros, que son los que sostienen la matriz, y es en donde va la inervación, los nervios que dan la sensibilidad, si se comprimen en el momento de la relación, despierta dolor. Aquí nos quedamos. Vamos a una pausa comercial, regresamos con el doctor con el tema endometriosis, dolor en la menstruación. Platícanos después de la pausa comercial. Hoy estamos hablando de salud
en particular de salud de las mujeres y en un tema que me parece que hace falta hacerle más ruido. Volveremos a hablar de endometriosis, por lo pronto tenemos medio programa ya entendiéndola un poco y vamos por más hacia las preguntas que nos hacen ustedes mismas y que le hacen al doctor Antonio López Cepeda, que esta mañana está aquí con nosotros y que yo te mencionaba, entre muchos de sus cargos, él se encuentra dirigiendo aquí en Guadalajara, Jalisco, la clínica de endometriosis del Hospital San Javier. Es uno de los hospitales que tiene pues avanzada, ¿no?, en muchos campos, pero esto representa algo muy importante porque han podido unir médicos con sus especialidades para abordar algo que requiere una verdadera especialidad. ¿Por qué es tan delicado hablar de endometriosis, doctor? ¿Por qué incluso están en contacto con médicos de Italia? ¿Por qué hoy en México también los mismos ginecólogos, los especialistas están actualizándose, están capacitándose con nuevas técnicas? Es que, ¿qué ha pasado antes que no se ha podido abordar de manera correcta o cuáles han sido las consecuencias para las mujeres en este tema? Mira, yo creo que el hecho de que en la actualidad tengamos tecnología que nos facilite todo, como la laparoscopía, por ejemplo, en donde operamos a través de pequeñas incisiones en vez de heridas muy grandes, y que la recuperación sea espectacularmente diferente de una cirugía abierta a una cirugía laparoscópica, nos ha llevado a ser poquito más atrevidos en cuanto a cirugía, porque sabemos la recuperación, pero nos ha llevado a que podamos hacer un diagnóstico mucho antes de lo que se hacía antes. Eso es el primer punto. Segundo, cuando hablamos de endometriosis hablamos de implantes de células, implantes pequeños que pueden ser de 3 milímetros, 5 milímetros, de 8 milímetros, que una herida, por muy grande que la hagamos, el ojo humano no tiene la capacidad de observarlo. El laparoscopio, es decir, las cámaras de alta definición, las cámaras con zoom, lo que tenemos de tecnología, sí nos permite observarlo. Por lo tanto, nos permite diagnosticarlo en una etapa más temprana y corregirlo. Eso ha hecho que las cosas cambien. ¿Qué implica una clínica especializada en endometriosis? Es un punto importantísimo. Yo empecé a hacer cirugía laparoscópica en 1994. Soy profesor de cirugía laparoscópica. Hacemos mucha laparoscopía con todos mis alumnos de todo el país. Pero siempre, hasta hace poco, nos quedábamos con la insatisfacción de que en ciertas pacientes llegábamos a un punto de tratamiento en donde no podíamos ir más allá. Y en el mundo eso era lo que se hacía. ¿Cuál era el recurso entonces? A veces, cuando no podíamos ir más allá, dábamos un tratamiento médico con la esperanza de que la mujer estuviera bien y que durara un tiempo libre de enfermedad, es decir, sin dolor, o que pudiéramos resolver su infertilidad. Con el tiempo empezaron a aparecer, obviamente, en Europa y en Estados Unidos, cirujanos, vamos diciéndolo así, más atrevidos, pero cirujanos más entrenados, en donde la diferencia antes y ahora es que en donde el oncólogo normalmente está acostumbrado a trabajar, que es en la parte posterior del peritoneo, en donde trabaja con vasos sanguíneos, con arterias ilíacas, con arteria aorta, con nervios, con situaciones que el ginecólogo no es capaz y que algunos cirujanos sí son capaces. Empezó a involucrar a muchas especialidades la endometriosis. De tal manera que llegamos a un punto en la actualidad que el especialista en endometriosis debe de saber lo que hace un oncólogo, lo que hace un cirujano general, lo que hace un urólogo, lo que hace un especialista en reproducción. No es simple, porque todo eso está involucrado por la enfermedad que es la endometriosis. Puede involucrar recto, puede involucrar ureteres, puede involucrar vejiga, puede involucrar infertilidad, puede involucrar dolor. Es decir, es una enfermedad muy agresiva, se conoce como una enfermedad oncomimética, porque simula el cáncer sin ser un cáncer. No va a matar a la mujer, pero sí la lleva una disminución importante en su calidad de vida y lo peor, en la edad reproductiva, que es la edad más útil en la mujer. Entonces es un dolor que incapacita. Exacto. Y lo más frecuente es entre los 25 y los 35 años de edad.
Entonces, Imagínense. aquí el programa lo estamos haciendo, uno, en la memoria de todas aquellas mujeres que vivieron, que probablemente ya murieron, y que les pareció normal o parte de su vida el pasar una buena parte de ella con dolor como parte del ser mujer. No, el dolor no es parte del ser mujer. No. No se debe aguantar el dolor en la menstruación o durante las relaciones sexuales por creer que esto es normal. No, no es normal, no debe ser así. No. Sí. Y la situación más complicada y más triste de todo esto es que era difícil llegar a conjuntar una clínica en donde todos los especialistas que acabo de mencionar trabajaran en conjunto. Porque no es fácil hacer que 6 cabezas piensen de la misma manera. Se requiere de que todos entiendan en sí la enfermedad, porque la endometriosis la reconoce el ginecólogo, porque es el que está acostumbrado a tratar eso. Pero cuando la endometriosis involucra el recto, el intestino, el ginecólogo no está acostumbrado a trabajar con el intestino. Cuando la endometriosis abarca nervios, como los nervios pudendos, como los ciáticos, como otras situaciones que involucra, tampoco está acostumbrado el ginecólogo a eso. Cuando involucra la vejiga, los ureteros, que pertenece al urólogo, tampoco está acostumbrado a manejar eso el ginecólogo. Ahora, una clínica de endometriosis implica todos los especialistas, pero con ginecólogos capacitados en lidiar con todo esto que estoy mencionando. Doctor, yo lo quiero llevar nuevamente hacia las mamás, hacia sus síntomas, hacia sus experiencias, y entiendo que el abordaje del que hablaba hace un rato, que era hasta hoy, pues el común, le pediría que nos lo describa. ¿Qué sucedía con una mujer que recibe o recibía un diagnóstico de endometriosis? Primero en un tratamiento médico con pastillas o inmediatamente se le sugería, le tenemos que operar. Exacto. ¿Qué tipo de operación se le hacía? ¿Cuáles son las consecuencias posteriores a esa cirugía? Es una pregunta importantísima la que acabas de hacer, porque eso es justamente lo que la mujer con endometriosis vive. Es una mujer que ha sido sometida en promedio a 3, 4, 5 cirugías por diferentes especialistas sin que el problema haya sido resuelto. O que ha estado sometida 1, 2, 3 o 5 años a tratamientos médicos para endometriosis sin que la enfermedad haya sido confirmada. Eso es lo más triste de todo. Ahí es en donde radica la importancia de que el grupo de especialistas, encabezados por alguien que conozca todo esto que estamos manejando, pueda diagnosticar y que diga, tú, mujer, padeces de una endometriosis rectal con un nódulo de tanto tamaño que necesita necesariamente una resección de intestino, en donde necesitas en la cirugía que esté el ginecólogo, el especialista en reproducción, el cirujano general y el especialista en dolor.